Es mi primer ballet, lo hice en Holanda cuando tenía 23 años, en el año 63. Yo tenía una cinta de esas que cuando se te salían con un bolígrafo Vicks, las rebobinabas así, que me dio mi hermana, que estudiaba antropología, tenía pues, canciones de María del Mar Monet, porque cantaba canciones de Segar, canciones de los indios del Canadá, canciones de los esclavos de Sierra Leone, pues así. Entonces me gustó mucho y dije, pues voy a hacer una coreografía dedicada al Mediterráneo, porque yo soy de Valencia, y me encantó la voz de María del Mar, me parecía muy bonita. Y nada, como ayer era muy aburrida y llovía todas las tardes y a las 5 parecía que había caído una bomba atómica, no veía, todo el mundo cenando ya a las 6. Para un valenciano era como, Dios mío. Bien, pues me quedo en el teatro y hago una coreografía. La hice en el 83 y yo creo que todos los años lo monto en algún ballet. Yo creo que hay más de 50 compañías que las bailan en todo el mundo. Le llamé duende porque no es el duende flamenco ni nada de eso. Es el duendecito de los bajo un champiñón, ¿sabes? Es decir, es cuando vas al bosque y notas que hay algo, una presencia, pero que no es real, ¿no? Yo no creo en el más allá, ni en los... No soy nada esotérico ni nada. Pero sí que cuando voy a un bosque pienso qué hay detrás de esa piedra, te apetece levantar dentro de un árbol, parece que alguien te esté espiando por algún lado, de pronto oyes y no sabes lo que es. Eso, ¿dónde va de eso? Cantus es una reflexión sobre cómo sufren los niños en cualquier guerra, pero inevitable que se lo dedique más a los de Gaza. De todas maneras, está dedicado a los niños de cualquier conflicto, de una forma muy distante, muy poética, como con muchos velos, no hay nada anecdótico. Entonces, por lo menos aquí el ballet dura media hora y la gente tiene media hora, por lo menos para pensar o reflexionar o no sé, para conmocionarse. Espero que les llegue al público.